Soy Diana Wessler y la idea es hablar sobre las etapas de vida y los distintos desafíos que tiene. Pero antes de ponernos en tema, me gustaría hacer una reflexión sobre el contexto que vivimos actualmente y que por supuesto nos influye en la manera de mirar. Hay un concepto que está muy extendido, a veces ya demasiado, pero que me parece muy valioso, que es el famoso mundo VICA. Se lo asignan a Bauman, pero creo que hay muchísimas corrientes diferentes que lo usan como concepto. El mundo VICA quiere decir un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. O sea, lo podríamos traducir como un mundo inestable, un mundo no previsible, un mundo sin certezas, y más que nunca en esta pandemia y en este año hemos visto absolutamente que esto se manifiesta de esta manera. Hay muchísimos fenómenos nuevos que ocurren, muchísimas sensaciones nuevas, situaciones nuevas, y nosotros como sociedad, si bien estamos con este clima que digo, ¿no? El mundo VICA, también nuestro sistema de registro del mundo es o viene heredando desde un sistema absolutamente racional. Ya desde Descartes en adelante, nuestra manera de pensar es lógico-formal, causa-efecto, se habla de un montón de situaciones lógicas. Y es más, a veces es como un halago decir qué lógico, qué racional, es una persona muy mental. Pero nada de lo que está pasando ahora, desde lo individual, lo colectivo, lo social, lo que nos pasa como personas, lo que nos pasa como sociedad, muchas veces no puede ser explicado desde este mundo racional, como decimos, ¿no? Como si nos faltaran conceptos. Yo a veces imagino que es como decir, bueno, tenemos una fruta que no conocemos, decimos se parece a la manzana, se parece a la pera, se parece, y en realidad no se parece a nada, es distinto. Bueno, tenemos una serie de conceptos que no sabemos cómo aplicarlos, que tendríamos que inventar palabras nuevas, tendríamos que entender las situaciones desde otro lado. Y una de estas cosas a entender es que cuando hablamos de etapas de vida, desde la psicología, bueno, del mundo que yo vengo al menos de la psicología, siempre se habla de la línea del tiempo, la línea temporal, la línea del cronos, que es una manera X de pontificar y medir el tiempo, que no necesariamente es así. A mí me interesa más introducir el concepto holístico, el concepto integrativo, el concepto sistémico, que habla del kairos o kairos, que es un término griego que alude al tiempo como un tiempo subjetivo, como un tiempo vivenciado, como un tiempo experimentado, y que si uno lo aplica, por ejemplo en este caso, a las etapas de vida, nos resulta mucho más claro entender el concepto de ciclo circular, de ciclo espiralado, de ciclo ascendente, y no en la línea del tiempo, que pareciera como que uno vive determinadas situaciones y a cierta altura de la vida empieza una caída libre hacia la muerte, inevitable, con muchas leyes y muchas costumbres y muchas situaciones que nos están marcando. Ahora empieza la tercera edad, ahora empieza la jubilación, ahora empieza tal cosa. Y a veces los seres humanos somos tan obedientes que no necesariamente estamos sintiendo eso, pero como viene de afuera en forma de mandato, ahora corresponde sentirse de esta manera, muchas personas lo toman de esa manera. Entonces a mí me gustaría apoyarme en una tradición muy amplia que viene, por ejemplo, de la antroposofía, de la homeopatía, del sistema de centros de energía, del hinduismo, del budismo, de la astrología, que habla de ciclos. Y son ciclos que en general en la mayoría de las líneas estas los toman cada 7 años. Cada 7 años hay un cambio de ciclo, hay una manera diferente donde la persona va evolucionando. Y no solamente en estas líneas, sino en muchas tradiciones, por ejemplo los indios cherokee, indios americanos, también tomaban el concepto de ciclo y la plenitud de una persona, con los ritos, digamos, de la pubertad en adelante,
no era considerado en línea temporal, sino en una línea integral donde se iba expandiendo cada vez más. Entonces vamos a ver las distintas etapas de vida desde esta perspectiva, desde los ciclos, desde el kairos, desde esta visión subjetiva que nos puede hacer vivenciar y resignificar absolutamente diferente a lo que la sociedad hasta ahora en general nos propone. Quiero apoyarme en una lámina que por ahí puede llegar a ser bastante clara a nivel de los mandatos, que es una ecuación que la recibimos de Eugenio Trías, que es un filósofo español que murió hace muy poquito, y que él decía que toda la conjugación humana, las personas viven con 4 mandatos principales, que es, lo que debe ser, lo que quiere ser y lo que puede ser. Y aquí, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces hay una pérdida de energía, una pérdida de tiempo, una pérdida de conocimiento, de autoconocimiento, cuando la persona simplemente reproduce el deber ser y cree que su vida es un escalafón de conseguir cosas o situaciones que la sociedad le viene proponiendo como modelos exteriores, o en otra situación que, digamos, psicológicamente lo podemos llamar como simples caprichos, que las cosas sean como quiere que sean, como si la expectativa y la realidad tuvieran que estar necesariamente juntas. Y como sabemos, la expectativa y la realidad no siempre están juntas. Y Trías dice, y me parece muy interesante como concepto, que el verdadero desarrollo humano aparece de lo que es, de esa situación dada genéticamente, psicológicamente, corporalmente, socialmente, a lo que puede ser, al desarrollo del potencial posible de la persona, dejando por fuera, revisándolos, estos mandatos impuestos desde la sociedad y estas internalizaciones de deseos que no necesariamente coinciden con la posibilidad de la persona. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué sería atravesar las etapas de vida de una manera plena o de una manera adecuada o de una manera que nos haga sentir bien? En este sentido, quisiera compartir con ustedes un esquema, que se llama la rueda de la vida, que todas estas líneas que les mencionaba antes lo usan como un esquema de ciclos, y que a los fines del alcance de hoy lo vamos a poner simplemente un poco más resumido, y en lugar de cada 7 años vamos a apoyarnos cada 21 años. Y estos vamos a dividir una vida teórica, porque por supuesto actualmente la posibilidad de vivir es bastante más que lo que este esquema muestra. Hay muchas más personas longevas que la edad de 84, pero como un ciclo donde uno nace, donde ven el 0, va desarrollando determinadas situaciones hasta el momento de la muerte, 84 o más años. Pero si agrupamos estos septenios de A3, vemos que hay un alto periodo de 0 a 21, otro periodo sumamente importante de 21 a 42, otro periodo de 42 a 63 y otro de 63 en adelante. Y cada uno de estos periodos tiene una función psíquica, una función de estructuración de la persona que está posibilitando en ese tramo biológico vital que desarrolle o aprenda determinada situación. Entonces, en los primeros 21 años, todas las líneas coinciden, que es una construcción del yo, un desarrollo del yo, ¿no? Donde el niño aprende todo, aprende a comer, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a caminar, todo lo que tomamos como una situación de aprendizaje, ¿no? Es una situación clara donde tramo a tramo va desarrollando, y fíjense que es bastante notable que a los 7 años ya está escolarizado, a los 14 años puede estar ya con los ritos de pasaje de la pubertad, a los 21 la mayoría de edad, digamos, hay en muchas culturas donde coincide
estas edades con estas líneas, ¿no?, que les decía que vienen operando en nuestra psiquis de una manera muy clara. De los 21 a los 42 hay otro desarrollo, que es un desarrollo que lo podemos llamar con el tener o la construcción del vínculo con el otro, que me parece interesante porque nuestra cultura está muy sobreidentificado con esta etapa, ¿no? ¿El tener qué? Bueno, el tener desde la profesión, la casa, la pareja, la familia, el propio lugar en el mundo. Sería en términos, digamos, más concretos, la construcción del ego. Digamos, el ego se va construyendo, la persona para poder trascenderlo primero necesita tenerlo. Entonces va construyendo toda una situación del sí mismo en relación a otro. Ya puede existir un otro como pareja, un otro como comunidad, un otro como compañeros de trabajo, ocupa un lugar en la sociedad, ocupa un lugar en el mundo y tiene un desarrollo de sí mismo importante. A partir de los 42 sobreviene otra etapa vital, muy importante también, que tiene que ver con la construcción de la propia huella. A muchos autores la llaman como el soltar, el enseñar, el trascender, ¿no? Como que trascender ¿qué? El ego que costó tanto construir, pero una vez que lo construyó, esa vida individual de sí mismo, pasa a tener como otra conciencia de los otros, de la huella que deja, de la enseñanza que deja a otras personas, hijos, alumnos, personas, etcétera. Y después, a partir de los 63, viene otra etapa que tiene que ver realmente con el donar su saber, donar su energía, que tiene que ver con el altruismo, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el ir lentamente avanzando hacia una etapa donde suelen estar presentes la sabiduría, la elevación, y muchísimo depende de qué lugar se le da en la sociedad a esta edad. Como bien sabemos, nuestra sociedad occidental obviamente no le da un lugar a la vejez, a la maduración, a la longevidad de valor, ¿no? Es decir, si viéramos nuestra sociedad, nuestra cultura, nos damos cuenta rápidamente que todas las personas, grandes y chicos, aspiran a estar en el cuadrante del tener. Los grandes quieren ser jóvenes, los chicos quieren ser grandes, hay todo un desarrollo muy ligado a maniobras para ocultar la edad, parecer joven, como si fuera un halago, que la vida está solamente diseñada para las personas jóvenes y bellas que ocupan ese cuadrante de la vida. Creo que es muy notable también que en astrología estas edades son muy representativas de movimientos de Urano, que Urano está asociado simbólicamente a la irrupción, a la creatividad, a lo imprevisto, a la recreación de una etapa. Digamos que son momentos de la vida donde hay una oportunidad realmente de quiebre y salto cualitativo hacia otra etapa que puede ser mucho más habitada. Pero ¿qué pasa en general? Que esto no lo sabemos, es decir, nuestra sociedad nos propone estos mandatos, a veces rígidos, que realmente lo valioso es estar en este cuadrante de la juventud, en este cuadrante donde tenemos que serlo y parecerlo, y la vitalidad está muy asociada, por ejemplo, al movimiento, al rendimiento, a la exigencia del cuerpo o a la exhibición del cuerpo, y valores como la contemplación o el retiro interno o la situación de otro tipo de vitalidad no siempre se entiende. Por supuesto hubo culturas y hay culturas donde otras etapas de la vida se las valora muchísimo, y realmente creo que parte de esta sabiduría es poder entender qué etapa vivimos y qué etapa realmente es el desafío de cada uno, cuál es el aprendizaje de cada uno. Y el aprendizaje, por supuesto, es ir recorriendo en la medida que se puede, en la medida que sabemos, cada uno de estos aprendizajes, ¿no? Como realmente la primera etapa de la vida depende de las condiciones que una persona haya tenido, puede ser más amparada, más ayudada,
más contenida para un buen crecimiento, y esto por supuesto le da una base. Por eso en Natal insistimos tanto en todas las etapas de vida, en el desarrollo humano, en la vinculación con los otros, ¿no? Como situaciones de sostén de su yo para poder enfrentar las distintas etapas que tenga que enfrentar. Pero si no comprendemos profundamente esta etapa del tener y la podemos trascender, realmente se vive como una pérdida de una juventud o de una pérdida de un momento de la vida, un momento que era más valioso. Y realmente todos son valiosos, todos tienen su aprendizaje, y es más, a medida que la vida va pasando y estos ciclos cualitativamente se van desplegando, las personas suelen experimentar un alivio, una tranquilidad, o dicho en términos más de la calle, un dejar de sufrir por contenidos emocionales que en otro momento de la vida tiene. Pero esta rueda de la vida también me gustaría que supiéramos que va girando, ¿no? Por algo se llama rueda, ¿no? Va girando, etapas, en el sentido de las agujas del reloj, diríamos, va girando. Y en este giro, la rueda es un sistema. De hecho, nosotros, los psicólogos, ponemos el genograma, digamos, la constelación familiar insertada en cada uno. Una familia tiene miembros que pertenecen a un cuadrante u otro cuadrante u otro cuadrante. Pero ¿por qué digo es importante entender esto? Porque este sistema, si un miembro de la familia detiene esta rueda, por ejemplo, una persona mayor, digamos 60 y pico, que quiere vivir como una persona súper joven y, no sé, tiene un hijo con una mujer 30 años menor o tiene una situación que irrumpe esta rueda, es de alguna manera literalmente un palo en la rueda y no permite el crecimiento del resto de las personas. Entonces está de alguna manera impreso, explicitado, manifestado, que todos somos importantes en esta rueda familiar. Y no solo las personas que viven y que podemos insertar en esta familia nuestra o la que miremos como miembros importantes y activos, sino las personas que no están porque ya han muerto, que, como decía San Agustín, los muertos son invisibles pero no ausentes. Es decir, nosotros estamos absolutamente influidos por personas que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros, y que si bien no están vivos, no están presentes, sus mandatos, sus huellas, sus situaciones están absolutamente presentes. Entonces creo que poder entender esa enseñanza que pueden haber dejado o no, y en la medida que nos sentimos parte de ese todo familiar y donde se rompe esta idea tan occidental, diría yo, de la individualidad, nos permite entender qué lugar ocupamos en toda esta constelación, en todo este despliegue, en toda esta manera. Entonces, bueno, por supuesto es mucho más fácil de entender todo el desarrollo del tener, que es una etapa clarísima, con los mandatos, con las propuestas, con los desarrollos. Nuestra sociedad tiene muchísima información y muchísimos recursos para que las personas armen esta etapa. Empieza, a medida que avanzan las distintas tramos de vida, empieza a desaparecer el conocimiento, la esencia de qué es lo que debemos y podemos hacer en cada etapa. Realmente hay como una sensación de dónde se pone la base de la identidad. O sea, por un lado cambia el cuerpo, pero aumenta absolutamente la cualidad psicológica, emocional. Lo que se pierde en un lado se va ganando en otro. Pero esto en general no está difundido. Siempre se toma como que a medida que avanza el tiempo hay una sensación de pérdida. Y yo creo que es muy importante apoyarnos en estas ideas que no solo no son pérdidas, sino son transformaciones cualitativas realmente muy interesantes. Por eso, a partir de los 42, creo que en esta sociedad están un poco corridas las edades, pero bueno, tomémosla en edades simbólicas. Toda esta construcción donde ya tomamos en cuenta la huella, lo que yo enseño, lo que yo puedo dar al otro, lo que aprendí y lo doy, los ejemplos de vida,
el poder correrse de esa etapa para que otros se manifiesten. Esto es muy claro cuando hay padres que todavía pretenden ser muy jóvenes para los hijos, muchas veces no los dejan crecer, no los dejan manifestar. Entonces es muy importante que cada uno vaya ocupando el lugar que le corresponde y que vaya entendiendo, percibiendo, habitando. Creo que la palabra principal es habitar la etapa de vida que tiene. Y ya entrando en el último cuadrante, que es un cuadrante mucho más difícil para nuestra cultura, que es realmente una cosa es envejecer y otra cosa es madurar, y madurar como ser humano, madurar como esencia, tiene una función que es una función realmente muy importante, que tiene que ver con el altruismo y la solidaridad y el poder trascender el yo, ¿no? Es decir, en psicoanálisis se llama la retracción narcisista de la tercera edad a la persona que se refiere mucho a sí misma y no puede ver al otro, ¿no? Creo que son teorías que cercenan la capacidad expansiva del hombre. El hombre es mucho más complejo, mucho más rico, mucho más interesante que ponerle estas etiquetas y estos rótulos. ¿Qué pasa? Lo que sí, y esto me gustaría como afirmarlo porque uno en la clínica lo ve permanentemente, cada etapa inaugura una situación nueva. Porque, por ejemplo, hay muchísimas personas que un cuadrante de vida no lo han vivido bien, por millones de razones, pérdidas familiares, situaciones X, la que fuera, pero tiene la posibilidad de la que sigue vivirla bien. Y a veces en este concepto del no desperdicio y qué sé yo, tratan de insistir en lo que no vivieron. Y a veces tiene algo como burdo cuando una persona más grande quiere a toda costa ser joven y adopta conductas y adopta costumbres y adopta situaciones que no le corresponden a su alma, no le corresponden a su ser, no están sintónicas con lo que tiene que vivir. Y si se dedica a investigar, a poder indagar qué es lo que esa etapa le proporciona, se encuentra con una riqueza enorme de posibilidades, de indagaciones, de nuevas maneras de atender el tiempo, de atender la esencia de sí mismo y de atender la vinculación que tenga en su comunidad, su familia, su comunidad. Yo me acuerdo hace muchos años, una de las personas que más admiré en mi vida y con la que estudié mucho, que es Ramon Panikkar, que es un filósofo de padre catalán y madre hindú, y para mí fue la persona que más me enseñó de la integración de Oriente y Occidente en situaciones muy profundas. Me acuerdo una vez en la montaña catalana, en los Pirineos catalanes, que en un granero que le estaba dando un seminario, al cual íbamos unas cuantas personas a pasar el día ahí con él y lo escuchábamos. Y al final del día él dio un ejemplo para el ego que lo recuerdo siempre y lo atesoro como concepto porque me pareció realmente maravilloso. Que él decía, comparando con el hombre, ¿no?, que si una gota de agua se vivía como gota y caía al mar, por supuesto desaparecía porque era una gota en el mar. Pero si en lugar de vivirse como gota se vivía como agua, en el momento que tocaba el mar se expandía profundísimamente. Y a mí siempre me impactó, y fue en la época que también tuve la oportunidad de estudiar con Elizabeth Kubler-Ross y toda su teoría sobre la muerte, porque realmente el ir avanzando en cada etapa, entendiendo que somos parte de un todo y que realmente está la posibilidad de expansión más allá de la conciencia individual de un momento determinado de la vida, nos da muchísima paz, tranquilidad, pero comprensión mucho más acabada de lo que es la vida humana. Bueno, es un tema realmente que me pidieron que lo diera y me parece que el ámbito y el tiempo es demasiado escaso, ¿no? Porque hay mucho para hablar y hay muchas personas muy valiosas investigando sobre etapas de vida, desde la psicología, desde la filosofía, desde muchos. Pero en definitiva y como gran resumen, simplemente lo que quiero marcar es este kairos, este tiempo individual, este tiempo subjetivo,
este tiempo que nos permite vivir, no como nos dicen que tenemos que vivir, sino realmente internalizando que toda experiencia, buena o mala, sirve para crecer y sirve para evolucionar y sirve para entender lo que se llaman los altos fines de la existencia. Bueno, muchas gracias.